Luciano, sos el economista del momento, has tenido muy buenas entrevistas a Zucco, a Muchas Zuccovici, a Fausto gracias. Espotorno, Martín Tetaz, a Salvador Di Stefano, a Nicolás Kachanowski. Eh, Quiero que con buenas preguntas y tus respuestas bajemos toda esa información y lo que vos ya sabés eh, a la vida de las personas que nos rodean, al empresario, a la pyme, al herrero, al panadero, al profesional independiente. Me gustaría que llevemos eso para darle una luz de esperanza, o aunque sea darle información, así ellos pueden prepararse. ¿Qué te parece? Sí, eso creo que es lo fundamental, porque a ver, hoy si hay un denominador común en los economistas o en la gente que he entrevistado era el pesimismo. Eh, y esto, a ver, hay varias formas de expresarlo. O sea, yo creo que los economistas en general deberíamos acordar, y creo que estamos de acuerdo, en que la situación que se viene es realmente muy difícil, lo cual no significa que no haya formas de encararlo mejor o peor, que no haya estrategias para armar y que no haya gente que salga fortalecida. O sea, te digo, en un contexto difícil incluso pueden salir mejor. Así que para mí creo que es interesante empezar a plantear estrategias. Si quieren hacer preguntas, aprovechen, abajo hay una casillita al lado de comentar, que con el signo de pregunta, háganlo por ahí porque por ahí en los comentarios se pierde, porque bueno, van subiendo y después no los podemos encontrar. Así que traten de hacer preguntas por ahí y en la medida que podamos se las vamos respondiendo. Bueno, ¿qué te gustaría Así es. charlar? Así es. Lo primero que te voy a preguntar es algo que creo que todos los que están acá presentes y todas las personas que vamos a cruzar en la calle te van a consultar. No te voy a preguntar qué pasa con el dólar, te voy a hacer bien la pregunta. ¿Qué pasa con el peso argentino? Perfecto, perfecto. Eso me gustaría que se vaya incorporando en el inconsciente y consciente colectivo. El problema no es el dólar, el problema es el peso. Preparé algunos gráficos interesantes que quiero ver si puedo de alguna manera enviarlos. A ver, mira, comparte fotos. O sea, se puede hacer. O sea, voy a intentar compartirlos desde acá, desde el celular mientras charlamos. Y si no puedo, voy a hacer ¿Vale? la horrible cosa de dar vuelta a la cámara. Pero, ¿qué pasa con el peso? El problema argentino, el problema, digamos, que tiene la moneda nacional es que continuamente va defraudando a la persona que confía. Entonces, no, lo voy a hacer directamente dando vuelta a la cámara. Eh, entonces, ¿qué va a suceder? Y vos con el tiempo no podés ahorrar en una moneda que no te sirve como respaldo de valor, que no te sirve para ahorrar en el tiempo. Entonces lo primero que haces es con el tiempo empezar a sustituirla por algún otro elemento. Hoy hablamos del dólar, pero a lo largo de la historia tuvo distintos matices, se trabajó de diferentes maneras. A ver si me permite dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar ¿Vale? algunos gráficos para que vean que esto no es una cuestión de hoy, no es que el argentino, a ver, ¿por qué el argentino elige el dólar o al menos huye del peso? Mirá por qué, a ver si se puede apreciar. Esto es lo que viene sucediendo con el valor del peso cada 5 años, desde 1943 a 2018 toma el estudio este. Mirá lo que pasa. Desde en 1943, para el que ahorró en pesos, la moneda perdió el 40% del valor en 5 años. El que confió en la moneda en 1948 perdió más del 70% del valor. En 1953 pierde el 45%. O sea, estamos haciendo, son mediciones cada 5 años. Entonces, si se fijan, el patrón se repite continuamente a lo largo de toda la historia y, o casualidad, la historia en donde Argentina tiene un banco central. Hay que recordar a la gente que el Banco Central es de justamente esa fecha, de 1935. Se crea al principio como un banco como mixto y después se transforma en algo ya 100% estatal. Entonces, después, si quieren, me pueden dejar, incluso me pueden mandar un mail. Vi que el comentario se fue. Bueno, me pueden enviar un mail. Si quieren, yo les puedo reenviar todas estas imágenes que tengo ahí, que pueden llegar a ser interesantes incluso para tener como argumento, o se las dejo levantadas ya ahí en Facebook o en Instagram. ¿Qué te quiero decir? A lo largo de toda la historia, el peso defraudó constantemente, a lo largo de toda la historia de las personas, digamos, que están vivas en Argentina. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que el argentino de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 años confíe en el peso que lo defraudó en los últimos 80 años? No tiene sentido. O sea, entonces, ¿por qué huye al dólar? Porque es lo que tiene más a mano.
Entonces, otra vez, como vos hiciste bien la pregunta, no es lo que pasa con el dólar, es lo que pasa con el peso. El peso pierde valor constantemente, cambiamos 5 monedas, hicimos un desastre y demás. Luciano, ¿y por qué el Banco Central está defraudando? ¿Qué es lo que hace? ¿Hay una no disciplina fiscal? ¿Cuál es el verdadero problema de tanta pérdida de valor de nuestra moneda en el tiempo? Mira, tengo para mostrarte, yo me traje un conjunto de imágenes, a ver si las tengo acá a mano. Hay una hermosa que es la del déficit fiscal, pero creo que Siempre preparado, siempre. la dejé en el otro dispositivo y no puedo cambiar. Pero bueno, ahora les voy a mostrar otras cosas. Lo que sucede es que los gobiernos argentinos básicamente han sido irresponsables con su presupuesto. Exacto, ahí lo dice Lucas, déficit fiscal. Cuando vos tenés constantemente déficit fiscal, o sea, gastás más de lo que ingresa, vos pensalo como una persona, vos como una persona humana, ¿qué haces cuando gastás más de lo que ingresa? Ahí tenés que empezar a endeudar. ¿Y después qué pasa cuando no te prestan más? Porque vos vas con un lado y llega un punto que sos moroso al máximo y no te prestan más. Bueno, ¿qué haces? ¿Vos tenés la posibilidad de imprimir dinero? No. Entonces vos tenés que ajustar tu presupuesto. Bueno, lo que hacen los gobiernos argentinos de todo tipo, o sea, no vamos a entrar acá a decir este o este, no, en general, con excepción de la década del 90, porque hubo una restricción ahí, lo que hacían era primero endeudarse y después llegar al límite del endeudamiento, donde ya nadie te presta más, entras a default, es decir, no pagás más porque no podés, y después empezás a emitir, si es que a veces no le haces las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como Claro. imprimís dinero, porque vos en 1935 creaste el Banco Central, unos 10 años después lo nacionalizaste, entonces te monopolizaste la impresora para imprimir dinero. Lo que haces es imprimir un dinero que no tiene bienes o servicios que comprar. ¿Para qué se usa el dinero? ¿Para comprar bienes o servicios o para ahorrar? Si la gente no lo Exactamente. demanda para ahorrar y hay más dinero que la cantidad de bienes o servicios que ese dinero puede comprar, ese dinero sobra. Y cuando sobra empieza a perder valor. Y era lo que veíamos en el gráfico anterior, constantemente. Y Clarísimo. miraste qué interesante cuando te hablaba. Ustedes, díganme los que están ahí si se puede ver, si se logra ver bien la calidad del gráfico, porque quizás no se logre apreciar muy bien. Decime ahí si se ve bien. Mirá lo que sucede. Esto es la inflación a lo largo de la historia argentina con sus monedas. Es chiquitito, es chiquitito. Ahí va, bien que prendiste la luz. Es chiquitito, pero mirá, este gráfico, si no recuerdo mal, lo subió un economista, Domenech, de IBEC. Ahí está, el de INVEC, vamos a citar la fuente. Sí. Mirá lo que pasa. En 1935, acá, pum, se crea el Banco Central. Observá lo que era la inflación, ahí tenés los ejes. Hubo acá, por 1838, por ahí hubo una inflación bastante importante, pero siempre la inflación entre 0 y 10, 0 y 10, muy pocos momentos de la historia, hasta que llegamos a 1935, ahí se crea el Banco Central, en 1946 se nacionaliza y mirá lo que pasa con la inflación. Me tengo que alejar de la imagen para que entre. Sí, es La, realmente la, impresionante. la inflación promedio de 1946 a 2019 es 153% anual. ¿Se entiende? 150, y si le quitas la hiper, que es un dato muy exagerado, bueno, 71% anual. Entonces la pregunta es, ¿vos en serio vas a confiar en el peso? Uno quiere confiar, pero ¿estás seguro? ¿Estás más que claro que esto es una máquina de perder valor que es imposible ahorrar? Imposible ahorrar. Y mirá Eh, qué interesante esta parte acá. Lo que duró las monedas nacionales. Desde 1811 a 1881 tenías el famoso peso moneda corriente, porque tuvimos relativamente, mirá este tiempo, la moneda, el peso moneda nacional, son monedas que duraron del 1881 hasta 1968, o sea, casi un siglo. Y mirá lo que pasó después, cuando vos creaste, me tengo que acercar, creaste el Banco Central, peso ley, peso argentino, austral, peso, que ahora que descanse en paz porque el peso ya ha perdido el 99% de su valor respecto de
del 2001, digamos, respecto al 1 a 1. Ya ha perdido más del 99% de su valor, porque cuando decimos que el dólar vale 100, lo que estamos queriendo decir es que el peso vale un centavo o menos de dólar. Ha perdido todo el Perfecto, valor. perfecto. Así que, Y Luciano, y yendo sí, al ámbito de las personas, de nosotros, de la persona de a pie, de las ujú, pymes, sí, ¿cómo afecta esto en varias cosas que todas las personas se preguntan esto? ¿Cómo afecta el empleo? Supongamos que dejemos de lado la pandemia, porque sí. la pandemia probablemente esté desnudando los efectos monetarios. La esté desnudando más, es como que los ha adelantado. Pero, ¿cómo va a afectar todo esto al empleo? Obviamente a la inflación, a la evaluación de los bienes de la economía, los inmuebles, o sea, las cosas que nosotros en Argentina tenemos y producimos, incluso lo que importamos y a lo que exportamos. Bueno, hay muchísimo para charlar ahí. Arranquemos por el que está acá en Argentina. Si comparamos, por ejemplo, Estados Unidos, que es otro que tiene otro sistema a la hora mucho más flexible laboralmente, Estados Unidos de repente tuvo 20 millones de pedidos de seguro de desempleo en un mes. Estamos hablando que normalmente en una semana ellos tenían un promedio de 200 y pico, pasaron a 5 millones por semana. O sea, entonces, ¿qué Así significa es. ellos? Las empresas estadounidenses pueden achicarse, recortar un montón de personas, esas personas tienen un seguro de desempleo, entonces de esa manera están protegidas, y cuando la economía arranca, arranca de vuelta, y entonces empiezan a contratar. ¿Qué es lo que nos pasa acá a los argentinos, a las empresas argentinas? Vos estás impedido de cualquier tipo de flexibilización, por el contrario te ponen doble indemnización, entonces vos no podés echar y como resultado empezás a quebrar, quiebran las empresas, porque tienen un límite. Esto es una situación realmente extraordinaria. Entonces vos tenés un límite y cuando pasás ese límite, las empresas empiezan a quebrar y no se pierden algunos puestos de trabajo, se pierden todos los de la Por eso empresa. se descarta la B corta. Por eso en Estados Unidos dicen que la recuperación es una Bueno, B corta y acá bueno, dicen que puede ser una L o una I. exactamente, esto es una forma. O sea, en Estados Unidos vos tenés una caída rápida y una salida rápida porque son flexibles. ¿Cómo le cuesta al celular quedarse quieto? Ahí va. Eh, Mientras acá en Argentina lo que sucede es que vos no terminás de caer porque las empresas quiebran, 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 quiebran. Y cuando hablan de una L es así. O sea, vos te vas a mover lateralmente, no vas a caer, caer, caer hasta que llegas a un pozo y muy de a poco te vas a empezar a levantar. O sea, va a llevar tiempo. O sea, no es tan fácil como en otros países que quizás esa flexibilidad te permite a vos tanto adaptarte rápido, recuperarte rápido. Así que es totalmente Claro, distinto. claro. Vos me habías preguntado por varias cosas. Me hablaste del desempleo, La inflación. la La inflación. inflación, Bueno, el desempleo. como vieron en los gráficos que le mostraba recién, la inflación ¿qué tiene de fondo? Y esto es muy importante, que yo creo que los economistas tenemos que empezar a llegar a algunos consensos. La inflación es un fenómeno monetario, principalmente monetario. Después tiene otros elementos estructurales, multicausales, que pueden acelerar o desacelerar el tiempo que te lleva a llegar a esa tendencia que es básicamente el efecto monetario. ¿Qué quiere decir esto? Argentina acaba en pocos meses duplicó la cantidad de dinero. Para que tengan idea, en un mes subió el 43% la base monetaria. Entonces, todo ese dinero, como les decía, no tiene que comprar. Entonces, eso es una fuerza enorme a subir los precios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vos podés retrasar un poquito esa tendencia. ¿Cómo haces para retrasar? Usás como ancla el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Vos, en vez de dejar que el dólar oficial se vaya para arriba libremente, lo que haces es frenarlo temporalmente. Entonces, ¿qué pasa? Los bienes que vos importás, fíjate qué interesante, estuve hablando ayer con un importador. Cuando vos importás, ellos están importando la gran mayoría de las mercaderías a un dólar de 67. Entonces las Ajá. mercaderías importadas llegan a un precio más barato medido en dólares. Eso es importante. Entonces vos qué tenés, un cambio en los precios relativos. Vos qué decís, entonces, cuando vos tenés eso, cuando vos lo utilizás como ancla monetaria, un montón, como ancla, digamos, para que algunos precios no te suban, los precios en general suben, otros se retrasan. Entonces, eso es lo que sucede. De la misma manera sucede la inversa.
Cuando vos tenés un efecto devaluatorio muy fuerte, hay precios que suben más que otros. O sea, no sube lo mismo un terreno, un inmueble, que es lo que nos afecta a nosotros, que por defecto es local, es inamovible, no lo podés llevar a vender a otro país, no sube lo mismo eso, que lo que suben los activos o las cosas que tienen un componente mayoritariamente o 100% importado, o sea, que te sube inmediatamente. Entonces, esos cambios relativos afectan cuánto sube la inflación y pueden demorarlo o acelerar el proceso. O sea, realmente nos estamos empobreciendo y nos estamos empobreciendo tanto en nuestros salarios como en nuestras cosas, medidos en dólares. Medidos en dólares, sí, no tengas duda, pero a ver, sí, nos estamos empobreciendo pero no solamente por un efecto devaluatorio, porque la inflación además no pega de manera igualitaria. O sea, cuando vos decís a quién le pega más, volvemos a los gráficos del principio. Acuérdense que lo que sucede no es que el dólar está subiendo, sino que el peso está bajando. Entonces, aquellos que en su patrimonio tengan más componentes de pesos, proporcionalmente, son los más perjudicados. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, una persona, vamos a dividir a la población bestialmente en tres. Rico, clase rica, media y baja. ¿Quién tiene más proporción de pesos en su patrimonio? Cuando pensamos en los más ricos, tienen inmuebles, tienen otras monedas, tienen más conocimientos financieros, tienen la proporción de la moneda nacional que guardan sobre sus patrimonios es ínfima. Y cuando digo ínfima, no es ni el 1%, nada. Por el contrario, vos tenés la clase media y después los más pobres que no tienen propiedad, no tienen quizás muchas cosas, por decirlo de alguna manera, y lo único que tienen es su salario, su ingreso, su pequeño ahorrito en pesos, o quizás su futuro ingresos, todos medidos en pesos, cuanto más valor pierde el peso, más pierde todo su patrimonio. Entonces, el problema de la inflación es que pega desproporcionalmente y pega más a los que menos tienen, a los más pobres. Entonces, nos estamos empobreciendo, no solo que nos estamos empobreciendo todos, sino que además de ese coeficiente de Gini, eso se vuelve cada vez más difícil, o sea, más duro, más diferencia, más brecha. ¿Por qué? Porque el pobre es cada vez más pobre, como decía Yuya. El pobre es cada vez más pobre debido a que la inflación le pega particularmente mucho más fuerte. Comprendido, Luciano. Otra de las preguntas que me imagino todas las personas están haciendo y no es fácil de responder es, ¿cuándo para esto? ¿Cuándo para esta devaluación? ¿Tiene alimento para seguir? Sí, por supuesto tiene alimento para seguir. Hoy hablaba justamente en una charla, hablaba justamente de los efectos de corto, mediano y de largo plazo, por ponerlo de alguna manera caprichosa. Vos en el corto plazo, el blue es un mercado muy chico, lo mismo que el contado con liqui, si bien es más grande y demás, tampoco es un mercado muy grande porque vos pensás que el mercado bursátil argentino realmente es muy chico. Entonces, es muy chico. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo para esto? Repetime por favor la pregunta porque acá hay una pregunta que quería responder. La respondemos si querés. A ver, ¿qué pasa con lo ves un poco más a la caída del dólar MEP? ¿La ves un poco más de caída al dólar MEP? Dice, de caída para abajo, ¿te referís? Entiendo que te referís que pueda bajar. Por supuesto que puede bajar. También puede subir. No se olviden eso, que son mercados chicos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a parar de devaluarse la cuestión y cuándo paren la emisión monetaria? ¿La van a parar en el corto plazo? No, porque Argentina no tiene elementos hoy tiene un déficit fiscal que se multiplicó de manera por 8, para que tengan idea, en un mes, entonces sigue imprimiendo bestialmente. Entonces el dólar se va a seguir devaluando. Vamos a dividir, como te decía, temporalmente en tres: corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, hoy, por ejemplo, están evaluando reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, incluso a los fondos comunes de inversión, que muchos de ustedes tienen el dinero, quizás ni se dan cuenta, los obligan a tener una tenencia máxima del 25% en dólares. ¿Qué están queriendo hacer? Lo que están queriendo hacer es meter dólares en la economía, aumentar la oferta de dólares. Entonces vos en el corto plazo podés tener
tanto en el contado con liqui como en el blue, podés tener una retracción temporal, porque vos Bien. no se olviden que son mercados chicos, entonces con poquito vos lo apurás y lo haces caer. Pero ¿qué es lo que pasa? En el fondo vos tenés, que hay un pseudo corralito en pesos, pseudo, vos hoy en día si vas al banco a retirar pesos no te los dan, y el día que te los den hay demasiados pesos circulando. Y en ese momento es donde la fuerza es tan alta que vos no la vas a poder parar. Entonces tendrías que dividir. En el corto plazo, vos no podés hacer ninguna proyección. Puede bajar, puede subir, puede ir a 150, puede volver a 80, puede volver porque son mercados fáciles de afectar. En el mediano y en el largo plazo, inevitablemente el problema es la caída del poder adquisitivo del peso. Entonces va a seguir subiendo. Entonces, me pregunta, vos pensás que esta pregunta me la hicieron hace 10 años que escribo y la pregunta es siempre la misma. ¿Compro dólares? ¿Compro dólares? Y lo más frustrante son las respuestas. Me parece que está caro, me parece que está caro, me parece que está caro. Entonces un día agarro y le escribo un texto hace unos 5 años, en el 2014. Dije, el dólar estaba 8, no te quiero mentir, por ahí, 8 y pico, 10, algo así. Pongo el dólar se va a 100. Cómo se enojó la gente, pero lo que explicaba ahí era la dinámica, que el problema no es el dólar, sino es el peso el que pierde valor. Y fui mostrando toda la cantidad de ceros que fue perdiendo la economía y la cantidad de monedas que tuvimos, que fueron ya 5 monedas, la inflación que hubo. Entonces, era una cuestión de tiempo. E hice un cálculo muy burdo, muy burdo. Digo, bueno, ¿qué pasa si la inflación es constante? Que en ese momento era 40% anual. ¿Qué pasa si mantenemos esta inflación? Digo, en 2019, 2020 vos llegás con un dólar a 100. Se dio, vamos a hacer, no es una cuestión de Nostradamus, una mezcla de casualidad y suerte, en donde la inflación promedio, más o menos, anduvo por esos valores. Se desaceleró un poquito, después subió un poquito y demás. Bueno, entonces vos llegaste, en el 2019, 2020, llegaste a un dólar a 100. Entonces, bueno, ¿qué en el fondo está caro el dólar? Depende para qué. Vos lo querés tener 10 minutos el dólar, lo querés tener para tus gastos del mes que viene. Y yo te diría que no. Es una inversión de un poquito más largo plazo. Ahora, si vos decís, mira, yo quiero empezar a ahorrar, con el peso no podés ahorrar. No podés ahorrar. Entonces, tenés que sí o sí pasarte una moneda que proteja el valor de tu dinero. Estable. Entonces, Te voy a detener ahí. Bueno, Te quiero detener ahí. No va a ser caro, eso les digo. Dale. Bueno, era una pregunta que iba a ser un poco más, dentro de un ratito iba a pasar esa pregunta, pero te la hago ahora. Hay mucha gente que conozco, que conocemos, que se quedó con pesos, Luciano. Quiero saber qué le decís vos a una persona que tiene hoy en la mano, que le sobran 10.000 pesos, sí, 10.000, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es tu consejo? Primero le pregunto, ¿cuánto gastás por mes? Primer punto. Bueno, si yo gasto, tengo 10.000 pesos por mes y gasto por mes 20.000. Y bueno, quédate en pesos. Supongamos que es lo que ahorra los 10.000 pesos. Eso es el excedente que tienen ellos. Bueno, si tenés un excedente, si ese es tu excedente mensual, bueno, cambialo a dólares, no tiene ningún sentido. Para que tengas en claro, en los últimos 2 años perdiste más del 70% del poder adquisitivo. Así que totalmente, cambialo al menos a una moneda. Y a ver, en este grupo por ahí nos están viendo personas que se dedican al mercado bursátil y demás. Yo no le puedo recomendar a una persona que aprendió a nadar, que pretende aprender a nadar hoy, decirle, metete a este mar embravecido, tsunami que es Argentina. Si quieren aprender, está volátil. Si quieren aprender sobre la bolsa, primero, háganlo con poco dinero, y segundo, si quieren ir a tener un poco más de tranquilidad, pueden comprar CDRs, que son acciones, por ejemplo, como las de Mercado Libre, que cotizan afuera, que tienen una cotización local, pero en realidad están afuera, en otros mercados. Entonces vos te compras Apple, Facebook, esas empresas, entonces vos podés escaparle un poco a la locura argentina. Eso le diría a una persona. Es escapar del riesgo. Es escapar al menos del riesgo argentino, porque Argentina todo el tiempo es una ruleta rusa. Vos no sabés qué es lo que te va a salir. Una ruleta, o sea, vos no sabés si van a pagar o no van a pagar. El 22 de mayo es el periodo máximo que hay para poder resolver la cuestión del default, si no, entramos nuevamente en default. Entonces, mirá que estamos hablando del noveno default en
muy poco tiempo, en 100 años, bueno, una lástima. ¿Qué Bueno, le y si mi diría? excedente es Sí. 100.000 y 1.000.000, ¿a dónde Bueno, voy con esos pesos? ¿Qué hago? conozco gente, no que es el excedente mensual, ponele, hay gente que tiene excedente mensual de 100.000 pesos. Bueno, primero que hay que Lo ver un tienen, poco, sí. bueno, vamos a ver qué tipo de persona, de qué tipo de personas estamos hablando, si son personas conservadoras, temerosas, que les gusta el riesgo y demás. ¿Te gusta el riesgo? Bueno, podés meterte, empezar a aprender sobre el mercado bursátil, podés, si sos más conservador, bueno, podés empezar a cambiar tus pesos por bienes, entre ellos, o dólares, o una moneda más dura, o podría también ser... si preguntan, traten de hacerlo acá en el iconito, porque por ahí se me van las preguntas en los comentarios. Así después podemos responder a todos. Ahí está, perdón, de vuelta a la cámara. Eh, como te decía, bueno, si vos tenés un excedente y la persona es, por ejemplo, conservadora, te diría, bueno, metete en un fideicomiso al costo por ejemplo, de la construcción, te metes para comprar inmuebles en cuotas, en pesos, si no tenés ahorros, si sos más arriesgado, te gusta el riesgo y tenés conocimiento financiero o bursátiles, bueno, metete en la bolsa que es interesante. Hoy en día están destruidos los precios, pero insisto, esto es para personas con el cuero curtido ya, que tengan experiencia. Hoy el mercado argentino está durísimo. Podés tratar, si vas a hacerlo, siempre, a ver, siempre hacerlo con una proporción del dinero, no todo tu patrimonio, porque esto si no se transforma en una timba, en un casino. Siempre tenés que tratar un concepto básico, es la diversificación. O sea, dividí tu patrimonio para no poner los huevos todos en la misma canasta. Si vos invertís 100% en el mercado inmobiliario y después tenés un problema en el mercado inmobiliario, te pegan el 100% de tu capital. Esto le sucedió, vos pensás que la crisis subprime del 2008 tiene mucho de esto, porque muchas personas que habían tomado créditos, el 100% de su patrimonio o más, porque encima estaban apalancadas, estaba en el mercado inmobiliario. Entonces, de repente, donde le pegó en uno, los destruyó financieramente. Entonces, bueno, traten de dividirse un poquito y si les gusta el riesgo podrán participar con un poquito más, si no, con un poquito menos en los diferentes sectores. Por ahí un poquito en la bolsa, un poquito en dólares, un poquito en alguna inversión tipo el mercado inmobiliario y demás. 100.000 pesos. Si lo que tenés es 1.000.000 de pesos, te digo, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo con esos pesos? Con una inflación del 10% anual, vos estás perdiendo 100 lucas por mes. 100.000 pesos por mes perdés por inacción, por tenerlo parado. Y vos vas al banco y este concepto, por favor, incorpórenlo, tasa de interés real. No se queden con la tasa nominal, lo que el banco te dice, te vamos a pagar el 24%. Piensen en relación a la inflación esperada, que en Argentina podemos decir que este año puede ser del 50, del 70, del 100, del 200, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos que va a ser más que el 24. Entonces, si sabemos Luciano, que la tasa va a ser negativa, perdón, cierro esta idea. Si sabemos que la tasa va a sí. ser negativa, implica que vos, cuando saques el dinero con los intereses, vas a comprar menos bienes o menos cosas de lo que comprabas hoy. Entonces, trata de cambiar, o cambiar de moneda, o como mínimo, salí del peso, comprate algo. No te quedes con el activo que se está destruyendo su valor, que es la moneda nacional. Sí. Mucha gente está acercándose a los bancos. Algunas quieren colocar dinero en plazo fijo, otras necesitan pedir créditos. ¿Qué? Quiero que explique a la gente las tasas que ellos tienen que ver, porque hay muchas personas que tienen desconocimiento y Ujú. terminan pagando los préstamos que les dan. Incluso hoy a mí me consultaron esto, mucho más caro de lo que realmente son. ¿Qué tasa tiene que ver la gente para sacar un crédito o incluso para poner su plata en un plazo fijo? Claro. Bueno, piensa en lo siguiente, la tasa que normalmente se comunican grandes, como los precios que te comunican en las casas de retail, te dicen cuota. Bueno, la tasa que se comunica en grande es la tasa nominal anual. Esa no les sirve para nada. Lo que a ustedes les interesa saber es cuánto realmente van a pagar por cada peso que tomen prestado, si fuera, por ejemplo, un crédito. Exacto, ahí lo pusieron de vocalen. Excelente. Costo financiero total o tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual no tiene en cuenta algunos costos como impuestos y demás. TEA o CFT, costo financiero total. Mirá vos cuánto realmente te cuesta. Y la diferencia es desde la magnitud que te la voy a decir.
a veces es 40% la tasa nominal, la tasa efectiva a veces puede llegar a ser del 70-80%, y la tasa, el costo financiero total puede llegar a ser del 120-150%, porque Argentina es un país que está muy gravado impositivamente, entonces tenés un montón de costos extras, seguros y todos que te lo meten ahí. Entonces cuando vos te das cuenta, Bien. pediste un préstamo para sacar una casa y devolvés 2,5. Por ejemplo, esto en el mercado hipotecario ya no Tremendo. se da tanto. Es tremendo. Pero, por ejemplo, miren el costo financiero total cuando compran una heladera, cuando les dicen cuotas de tasa de interés, mírenlo, porque terminó de comprar una licuadora y pagás 2,5. Entonces, realmente evalúen eso, cuál es el costo financiero total, y traten de compararlo contra la inflación. Te estoy viendo más o menos, Pablo. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Siempre, de la misma manera que les digo, el interés que ustedes reciben a la hora de prestar su dinero con un plazo fijo y demás, tienen que ver cuánto es lo que le queda limpio sobre lo que prestaron, descontando la inflación. Hagan el mismo proceso a la inversa. Cuando ustedes toman unas cuotas, evalúen la tasa efectiva, el costo financiero total y después compárenlo contra la inflación esperada. O si, che, me cobran 50% anual de costo financiero total, vamos a suponerlo. 50% anual y la inflación esperada es de 50 o más, implica que en términos reales vos estás pagando cero, o sea que pedís una manzana y devolvés una manzana. Esta es la esencia del crédito UVA. Pedís una casa, devolvés una casa. No te vas a beneficiar ni perjudicar con la inflación. Vas a devolver el valor de Bien. una casa, por ejemplo. Sí. Excelente, excelente. Bueno, yo tengo buena señal, buena conexión. Luciano, Sí. el default. Contame un poco, ¿vamos a entrar en default? ¿Qué pasa si entramos en default total o cesación de pagos? ¿Y qué pasa si no entramos? Bueno, a ver, esto es súper discutible. Después hay 5 preguntas más para responder, las vamos a ir respondiendo una a una en la medida de nuestras Vamos a responderlas, sí. posibilidades. Default. ¿Default qué es? Para que se entienda bien, porque por ahí gente puede no saberlo. Es cuando vos no podés pagar más o no pagás. Vos podés tener un default selectivo, lo que se llama decir, por ejemplo, yo personalmente no pago esta cuenta, pero aquella sí, lo mismo Argentina, pago mis deudas en peso y no pago mi deuda en dólares, o pago este bono y este otro no, se llama default selectivo, y si no, el default total, decir, bueno, gente, no pago nada porque no puedo pagar. Recuerden el 2002, Duhalde diciendo esto y el Congreso aplaudiendo, no le vamos a pagar a nadie. Ustedes piensen que del otro lado, ¿quién está? ¿Son 5 buitres enormes o realmente hay un grupo enorme y heterogéneo de personas en donde está jubilados, personas como ustedes que tienen fondos comunes de inversión y que esos fondos invirtieron en bonos, personas que han decidido confiar el dinero y decir, bueno, le voy a prestar a Argentina de esta manera? Entonces, bueno, cuando entramos en defaulteamos a todos, bueno, no le pagamos a nadie, es realmente un tema complicado. Ahora, hasta el 22 de mayo, tenemos una oportunidad para tratar de poner las cuentas, a ver, no las cuentas en orden, hacerle una nueva propuesta a los bonistas, a la gente en general, y decirle, bueno, a ver, no les puedo pagar todo esto. La primera propuesta fue extremadamente agresiva y un poco burda, porque faltaba definir plazos y algunas cositas. Pero fue muy agresiva quizás, porque no se olviden que ya en el 2008, en el 2005, hicimos lo mismo. O sea, le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Préstame la plata. Después te digo, che, no te la puedo devolver, te devuelvo el 30%. 5 años después, préstame la plata. Después otra, che, no te la puedo devolver. Y ahora otra vez le hacemos lo mismo. Bueno, la gente, del otro lado hay gente que puso sus ahorros de su vida. O sea, hay que respetar un poco los contratos y demás. Entonces, viste, sí, yo No, sinceramente se puede, para que te quedes tranquilo, se puede el 22, se puede pagar. El problema que vos tenés que, lo que decía Claudio Suchovicki, vos pensá, ponete del otro lado. Estratégicamente, esto es negociación, no es otra cosa que eso. Sin pensar realmente en respetar los contratos o en esta cosa, porque la palabra ya por ahí del argentino no vale mucho, desgraciadamente. ¿Qué le conviene al gobierno? ¿Pagar? Si paga y no le prestan, y pagó, con lo poco que le tenía, pagó al cohete, por decirlo de alguna manera. Y si paga, ¿le van a prestar? Que esa es la gran incógnita. La sensación que da es que no le van a prestar. O te van a prestar a una tasa tan cara
Porque hoy cuando mirás el riesgo país argentino, 4.000 puntos, ¿qué significa esto? Que vos tenés que pagar 40% en dólares en promedio por encima de lo que se considera riesgo cero, que es la Reserva Federal y los bonos de Estados Unidos a 10 años. Entonces vos estás pagando en dólares, no en pesos, en dólares, 40% por encima de eso. Entonces, es muy caro, es imposible pagar. Vos pensás que Perú toma deuda a 4 o 5% anual, y en este contexto dificilísimo. O sea, imagínate cómo vas a pagar 40 y pico simplemente porque no te da, no puedes devolverlo después. Entonces, por más que Argentina honre sus deudas, temo que no le van a prestar y bueno, eso va a ser una situación muy complicada. Pero vos me decís que si de última, en el mejor de los casos, Argentina llega a un acuerdo con los bonistas, lo 22 se arregla. Y quizás al gobierno no le prestan, o a las provincias no le prestan. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿A las empresas les podrían prestar si arreglamos? Porque tengo entendido que YPF, para volver a explotar Vaca Muerta, si los precios mejoran, va a necesitar 4.000 millones de dólares de arranque. En Argentina no los puede conseguir. Va a tener que salir al mercado internacional. Y si no arreglamos con los bonistas, o sea, estamos hablando de que no vamos a poder volver a explotar Vaca Muerta con YPF y otras empresas tantas que tenemos, incluso empresas privadas. Sí, pero no solamente salir a buscar dinero afuera, también toda esa tasa se te traslada a lo local. Fíjate que nosotros cuando tenemos que evaluar un fondo de comercio, yo hace un tiempo le podía descontar, hace un par de años, un año, te digo, le podía descontar una tasa del 10% anual. O sea, valían mucho más porque lo castigaba con una tasa menor. Ahora le tengo que aplicar una tasa de 40 y pico. ¿Qué te quiero decir con esto? La tasa, que si Argentina no paga esa tasa tan alta, esos valores por el piso, se te trasladan a todos los bienes de la economía, a todas las empresas, se les dificulta acceder al crédito porque las tasas están por las nubes, no pueden acceder de ninguna manera, porque cuando vos tenés un país riesgoso, por ende las empresas que están dentro de ese país también son más riesgosas. Esa es la esencia, las riesgosas, las personas a la hora de tomar un crédito se le vuelve más caro. Las personas, y déjame graficártelo de esta manera. Yo acá en Argentina quiero ir a comprar un televisor, tengo que pagar una tasa del orden del 215% anual costo financiero total. 215% anual en casas de retail que no vamos a nombrar. Restale una inflación, el año pasado te digo esto, restale una inflación del 50% implica que yo tenía, a grosso modo, cuestión de Fisher simple, pagué dos veces y media la cosa. O sea, pagué 150, 160% anual arriba de lo que compré. Me voy a Europa. Soy igual, la misma persona. Me compro un televisor, el mismo televisor, y pago el 0,013% anual. Anual, es decir, que yo compro un televisor y no pago ni siquiera el 1%, el 1,3 por mil, nada. Nada. Entonces lo que te estoy diciendo, países más seguros, monedas más estables, países que cumplan, que honren sus deudas, lo trasladan a sus empresas y a sus personas. Nos hace la vida Argentina, con su incumplimiento constante, nos hace la vida más difícil a todos. Nos eleva la tasa de interés, nos hace imposible tomar crédito, apalancarnos, crecer. Quien necesita dinero hoy, ¿a dónde lo puede ir a tomar a una tasa razonable? La única manera es que venga el Estado, te imprima dinero, te lo dé y después la vamos a pagar con inflación. Pero sí. Es una excelente explicación porque cualquier pyme, un herrero, un profesional, un kinesiólogo, tiene que saber cómo afecta todo esto a su día a día, además del aumento de precios por la cuestión inflacionaria y que se empobrece más porque no puede acceder al crédito, que paga más caro las cosas que compra, que no puede comprar en crédito, que es lo que en el mundo funciona. En Argentina vemos algo muy extraño para el mundo, que es la mayoría de las compras de cosas importantes son al contado, efectivo, cuando en el mundo existe el crédito a 30, 40, 60 años. Eso es lo que quiero que el público, que lo explicaste muy bien, entienda. Se nos encarece y se nos complica la cosa a todos para crecer. En el mercado inmobiliario la penetración del crédito no es ni el 2%, el 3%, nada.
sea, ¿qué te quiero decir? En otros países vos ves que se acerca casi al 100 a la hora de comprar inmuebles. Los inmuebles no se compran de contado. Te dan créditos a 30 Claro. años, vos pagás una tasa de interés insignificante del orden del 2-3% anual y se acabó. Y compraste un inmueble, lo compraste a los 23 años, 24 años y ya tenés casa propia. Cambio acá en Argentina, si no agarraste justo una suerte, algún crédito como alguno que ahí y tenés que ver del otro lado qué pasó, porque vos lanzan crédito que lo paga el ANSES y después la devolución es tan baja, pero en pesos, digo, pierde tanto valor que del otro lado jodiste a las personas que prestaron, que en este caso habían sido el ANSES y demás. Bueno, por eso a los jubilados después se les complica pagar. Pero, ¿qué te digo? Claro. O sea, acá en Argentina no hay créditos, la tasa es muy alta, es imposible, o la cuota te queda extremadamente alta, entonces se vuelve imposible pensar en créditos a 30 años para vos poder comprar un inmueble, entonces tenés que ahorrar. ¿Y cómo haces para ahorrar si tu moneda se te destruye el valor cada 5 años? O sea, ¿qué te queda? Y bueno, empezar a cambiar de moneda y empezar a ahorrar, y durante 20 años, en vez de vos tener tu casa al día cero y pagarla en 20 años, vos tenés que ahorrar 20 años y después tener tu casa. O encontrar quien te financie una casa. ¿Y quién te financia una casa? Te pueden financiar un departamento, alguna constructora, que te lo hacen a 2-3 años las financiaciones, pero la gente en general no puede pagar cuotas de 100, 200, 300 mil pesos mensuales. Es imposible. Es Entonces, imposible. bueno, para la enorme mayoría, el 99% no puede pagar ese tipo de cuota. Entonces, o sea, nosotros necesitamos volver a una moneda confiable, que es difícil de lograr, poder lograr créditos hipotecarios y créditos de largo plazo si la gente puede comprar inmuebles. Fundamental, como es en cualquier otro país normal. Como Bolívar. Antes de Tenemos varios... meternos a las Sí, preguntas, dale. Lucho, sí, te quiero hacer la última pregunta porque esto también es importante. Han pasado gobiernos, han pasado ideologías, si se puede decir, en cada gobierno, pero incluso en el gobierno anterior había muchas personas que todo esto lo conversaban. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer cuando vos estás gobernando? Porque una cosa es lo que uno puede decir, es verdad. Después se nota que es muy difícil llevarlo a cabo cuando uno está gobernando. ¿Qué se puede hacer hoy, al menos para empezar a cambiar la historia? A ver, si querés, vamos al marco hipotético del que siempre nos podemos mover, pero siempre hay que hacer un paréntesis y entender. Una cosa es decirlo de afuera y otra cosa es estar adentro. Entonces, el primer punto, bueno, hay que reconocer que estar adentro no es tan fácil. Porque del libro está clarísimo. Vos decís, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dolarizar la economía o tener un banco central responsable, independiente, autárquico, que no pueda ser afectado por los gobiernos, que no le puedan pedir reformar la Carta Orgánica, generar algún tipo de compromiso social o compromiso, te hablo a un nivel legal muy alto, no sé, constitucional, de tener en orden Sí. las cuentas de los gobiernos en general, provinciales, nacionales y demás, llegar a algún tipo de consenso donde vos podés ordenar y ponerle límites a lo que los gobernantes pueden hacer y los funcionarios pueden hacer de alto nivel. Entonces vos podés ordenarlo, siempre hablando desde un punto de vista de afuera. Ahora, cuando vos llegás y decís, che, bueno, lo que voy a hacer es no le voy a prestar más plata al gobierno, soy presidente del Banco Central y viene el gobierno, se te sienta a comer una asado y dice, vos no me vas a prestar más dinero, yo necesito cubrir el déficit, no me vas a prestar más dinero, no, bueno, chao, andate. Y si no, pero si vos no tenés el poder, chao, andate. Y te tenés que ir. O sea, ¿qué te digo? La realidad después tiene otras normas muy diferentes. Lo que hay que hacer, que la gente lo entienda, es clarísimo. Los economistas en la enorme mayoría medianamente profesional saben lo que hay que hacer. Es súper simple, lo están diciendo todo el tiempo. Todo el tiempo lo están diciendo. Entonces el problema pasa porque del dicho al hecho, no solamente por una cuestión ideológica, estar ahí evidentemente no es lo mismo. Entonces, bueno, pongámosle un marco de respeto por ahí a la persona que tiene que llevar las políticas, incluso monetarias, fiscales y demás, y entender en qué contexto lo hace. Súper, para mi juicio, sigue siendo criticable, pero hay que entender también un poco y ponerse en su lugar. No es lo mismo decirlo desde acá en Instagram que ir a estar en ese lugar. ¿Querés que pasemos a las preguntas? Perfecto. Sí, te voy haciendo una. Acá hay una de Martín. Yo te voy comentando. Podés tocarlas si querés, si tocaste ahí en el 5, tocas en la pregunta y se nos pone a todo en la pantalla, entonces la podemos leer.
Bueno, a ver, Ajá, te no, sorprendí no con me deja, eso. pero bueno. A ver, Si, capaz que si a te mí quedás sí. en, a vos creo que nomás te permite, pero bueno, dice, si te quedas en Ajá. pesos, ¿convienen el plazo Ajá. fijo en UVA para mantenerlo? Supongo que eso quiso escribir. Bueno, muy buena pregunta. Hoy como hablábamos de la cuestión inflacionaria. El UVA a vos te permite conservar poder adquisitivo. Yo te diría, en un país y acá asterisco, con seguridad jurídica, en donde vos sabés que las cosas que te dicen que van a hacer, hacen, tenés instituciones fuertes, sí, yo me meto en un crédito, en un plazo fijo en UVA, porque yo sé que ahí conservo el poder adquisitivo de mi dinero. Justamente lo que compensa el UVA es la inflación. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Después, a vos te tocan el índice de inflación, te cambia cómo se mide el SER, te cambia cómo se mide el UVA, porque el UVA tiene una relación con el SER, y de repente te dijeron, tomá, la inflación fue del 3% cuando fue del 15, o el 10, o la inflación fue del 20% cuando anualmente llegó al 60, y vos perdiste. Ese es el Claro. problema que tenemos. El UVA es maravilloso a la hora en una economía inflacionaria. No sirve de nada en una economía sin inflación porque para eso tenés la moneda. Es un elemento súper interesante el UVA en una economía inflacionaria. Te voy a poner las preguntas que nos hacen acá y las vamos a tirar. A ver. Bien, bueno, tengo otra si no. Dale, dale, tirame las tuyas, yo después voy a ir tirando las de acá. Dale. Bueno, acá hay una muy interesante de Joaquín que dice, Ujú, Lucho, ¿es lo ujú, mismo ujú. protegerse en euros en vez de dólares? La respuesta es casi sí. Casi sí, depende qué es lo que vos busques. El euro tiene, históricamente, desde su nacimiento, una inflación menor al dólar. Tiene menos inflación. Lo que pasa es que a la hora de cambiarlo en Argentina, por ahí tiene un poco más de spread, o sea, de diferencia entre compra y venta. O sea, y me refiero, vos no podés pagar, hay un montón de cosas que no podés pagarla con euros. Entonces se te dificulta un poquito más. Pero si, como la pregunta fue, ¿es lo mismo protegerse de la inflación con dólares o con euros? Yo te diría que es hasta mejor protegerse en euros, porque tiene menos inflación, un poquito menos de inflación. Pero estamos hablando del 0% contra el 1% promedio que tiene el dólar. O sea, para lo que es hablemos de un argentino que está acostumbrado a de inflaciones del 50, 60, 40%, bueno, estás protegido con cualquiera de los dos. Voy a Bien, poner las preguntas acá. ¿Conviene uno ponelas. más que otro? Bueno, ya que el plazo fijo no es rentable, pregunta Emi Aragón. Ya que el plazo fijo no es rentable y $200 por el cepo. Me faltó la mitad de la pregunta, Emi, perdón, pero no voy a poder contar. Buenas tardes. A ver, acá está. Quiero preguntarles cuál es la mejor estrategia o plan para ahorrar. Bueno, y ahí entiendo que venía el otro, ya que el plazo fijo no era rentable, $200 no alcanza. Mejor estrategia, eh, para las 33 personas que nos están mirando en este momento, desgraciadamente, salgan del peso, lo que dijimos al principio. La mejor estrategia es no tener pesos, partamos por ahí. Sacate el activo que está perdiendo valor. Después, todo depende de tu perfil de riesgo. Si vos sos una persona más o menos arriesgada, vas a decir, bueno, yo tengo un componente de dólares, lo tengo abajo del colchón. Sepan que toda inversión tiene riesgo, que esto es muy importante entenderlo. Vos teniendo los dólares bajo el colchón, también puede entrar una persona y robártelo. Toda inversión tiene riesgo. Se te pueden poner feos los dólares y demás, pero bueno, es la que se supone por ahí más segura, lo tenés al alcance. Después, una vez que vos formaste un determinado capital y si te vas educando un poquito financieramente, te diría, bueno, animate y empezá a mover ese dinero, empezá a moverlo, porque vos, si todos los años le conseguís un 10% anual, en 7 8 años duplicaste la cantidad de dólares que tenía. En cambio, si vos lo tenías guardado abajo del colchón, 7 8 años después tenés exactamente la misma cantidad de dólares. ¿Se entiende? Hoy quizás es un momento muy difícil para salir a invertir, pero va a haber oportunidades una tras de la otra. Traten de aprovecharlas. El que tenga los dólares, cada vez que pega un salto devaluatorio, recuerden que el dólar es un activo financiero que se mueve mucho más rápido que los demás bienes de la economía. Como se mueve más rápido, reacciona y gana mucho poder adquisitivo. Entonces, cada vez que vos tenés una devaluación, ese es el punto de corto plazo donde más poder adquisitivo tiene. Entonces, ahí vos podés salir y comprar bienes y después la inflación va a reaccionar.
Así que lo primero que te diría es, bueno, deja de perder con los pesos, trata de pasarte a otro tipo de activo, y si te animas, empezá a moverte un poquito de esos pesos para esos dólares o moneda que tengas ahorrada a los fines de que vayan creciendo en el tiempo también. A ver, otra Perfecto. pregunta más. Tengo una de Dale. Moni Peisajovic, ¿puede Ajá, ser? puede ser, Si dale. no se cae en el default, ¿pensás Ujú. igual en una L o la recuperación sería más rápida y mejor? Son todas muy buenas preguntas, ¿eh? Si no se cae en el default, es una muy buena pregunta. El problema que tiene Argentina, tengo un gráfico hermoso para mostrarles. A mí me gusta hacer esto, ustedes ténganme paciencia, pero yo le voy a mostrar qué es lo Mostralo. que pasa si no se cae en el default. O sea, siendo argentino. Miren esto. Esto es la presión impositiva y acá tenemos la presión porcentual impositiva y acá lo que tenemos es el PBI per cápita de los distintos países. Miren dónde está Argentina. País con ingreso per cápita de pobre, con presión impositiva que nadie puede entender cómo es más del 100% anual. ¿Cómo puedes tener una presión sobre la ganancia de más del 100% anual? O sea, lo que te estoy diciendo es que Argentina, si no se cae en el default, Argentina sigue siendo Argentina. O sea, para volver a crecer necesita hacer muchos cambios, porque si no va a ser un mero rebote, pero ¿cómo haces para funcionar en una economía cuya presión tributaria es tan grande que desincentiva cualquier negocio, cualquier emprendimiento? Entonces, me parece que estaremos de acuerdo en que no es tan fácil salir. Bonos en pesos, pregunta, a ver, y después vamos ahí, Gastón Subirá también nos hizo una pregunta y quedan pocos minutos, así que quiero llegar a responderla. Bonos en Un pesos, gran economista, Gastón. sí, de primera. Bono y profesor nuestro. Bonos en pesos, ¿le crees a Guzmán cuando dice que va a pagar? A ver, ya no pagar bonos en pesos con la emisión monetaria que hay, siendo que vos tenés la impresora y que no tenés ningún prurito en imprimir, me parece una falta de respeto no pagarlo. O sea, porque una cosa es decir no tengo los dólares para pagar y bueno, es entendible, llega un punto que la caja llega a cero y no podés físicamente pagarlo. Ahora, no pagar bonos en pesos, eh, Me para parece mí que parece pasa más, una Luciano, falta de respeto. pasa más por arreglar la deuda con la ley extranjera en Nueva York, obviamente. Creo que en pesos, si soluciona lo de afuera, lo de adentro, Va por me el mismo parece que camino. solamente, totalmente viene por el mismo camino. Coincido que van a terminar, están esperando, tratando de hacer un arreglo similar con todos. Gastón Subirá. ¿Cuánto estiman que cayó el costo de la construcción desde enero hasta ahora? Es una estimación. ¿Cómo hacemos para responderle eso cuando todavía no podemos salir de casa, no podemos saber cuánto tenemos que pagarle a la gente, cómo va a reaccionar? Yo sinceramente si tengo que arrojar un número, tomalo por favor muy entre comillas, te diría la devaluación menos las actualizaciones que hizo la Cámara y la inflación en la parte de los materiales. Quizás estamos hablando de un 20, un 30% mínimo. Vamos a tener que Yo, terminar de convalidarlo ahora cuando salgamos un poco al mercado. yo te puedo responder un poco de cotizaciones que nos han dado en proyectos inmobiliarios bastante grandes, con Uh-huh. estructura, ascensor. Dale, dale. Son siempre parámetros importantes. Uh-huh. 100% cediendo la totalidad de la obra a una sola constructora, lo cual no Uh-huh. siempre es lo mejor cuando uno Uh-huh. administra. Con un dólar a más o menos 80, estamos Uh-huh. hablando de algo así, llave en mano, terminado en $800. Por supuesto que Uh-huh. de ahí no debería subir, y menos ahora como está la divisa extranjera, pero ese era un cálculo quizás hasta un poco pesimista en relación al precio de lo que podía salir. Un Y sí, edificio, ajá, 25 departamentos, 5 uh-huh. pisos. O sea que sí, pero vos lo pensás, digamos, respecto de lo que valía en enero, que estábamos en los $1.100, por ahí, Sí. muy grosso modo, porque Argentina cambia de una manera extraordinaria, o sea que es difícil de medir, pero yo creo entonces que estamos hablando de algún valor 25, 30%. Entonces, ¿eso por qué lo pregunta y es interesante? Porque en un proyecto vos tenés una imputación del terreno que es entre el 10 y el 20%, pongamos 15%, el otro 85% es el costo de construir. Entonces, si a vos te cae, vamos a suponer, 30% por el 85%, a vos te cayó el costo de construir todo quizás en el orden del
25%, 20%, entonces ahí vos tenés un margen, si el precio de la cosa no te cae, tenés un margen como para que se reactive el mercado de la construcción y demás. Pablo, nos está quedando un minuto, te digo a la brevedad, esto se va a cortar, así que podemos hacer la última pregunta y ya nos vamos despidiendo. ¿Querés responder alguna última pregunta que hay por ahí? Así cumplimos con todas las personas que nos han escuchado. Dale, dale. MP Seguro. Bueno, acá me hacen preguntas que no van a ser fáciles de responder. ¿Qué pasa con la inversión en compañías de seguro, de retiro o pólizas con capitalización en dólares? Es todo una pregunta. La verdad, no me voy a meter en el mercado de seguro porque no es mi principal actividad y no quiero darte una respuesta equivocada. Martín, si te quedas en peso, ¿conviene los plazos fijos de NUBA para mantener? Preguntó en su momento. Algo que ya respondimos. Ya respondimos. El UVA es una gran herramienta, pero déjame agregar una última cosa para la gente que tomó créditos en UVA. Hoy, fíjate qué loco esto, pero hoy un UVA, cuando antes llegaba a valer $1, entren a la página del Banco Central, fíjense principales variables, UVA vale 50 y pico. Lo que implica que vale 50 centavos de dólares. Lo que te quiero decir es que si vos hubieras tomado un crédito en dólares, hoy te estarías queriendo morir. Mientras que en UVA, ese crédito vale el 50%, 50 centavos de dólar. ¿Qué te quiero decir? Se te va a hacer difícil porque Argentina se empobreció a la hora de pagar. Entonces, tu salario quizás está por debajo incluso de la inflación, entonces se te puede hacer difícil. Pero yo quiero que entienda la gente que debe UVA, es que vos compraste una casa y vas a devolver una casa. Nominalmente va a ser un lío esto, pero vas a devolver una casa. ¿Se te puede hacer más difícil? Sí, se te puede hacer más difícil, pero vos no vas a pagar más que una casa. Entonces, mirá, no te quedes solo con el valor de la cuota, mirá también cuánto vale la propiedad que vos tenés. Y te vas a dar cuenta que vos la pagaste un valor en pesos y que hoy vale otra cosa totalmente diferente. Últimos 20 segundos. Gracias, Pablo, Lucho, por encuestarme. muchas gracias a vos. ¿Hay algún segundo más? Porque hay una persona que pregunta si es bueno meterse en un plan de ahorro mensual. Es una empresa, la voy a tener que nombrar, Pilaí. Yo te lo puedo responder que hay cosas mejores, pero me gustaría que lo responda a vos. Se lo respondemos por mail. No hay más tiempo. Nos vemos la próxima.